Recordarles que tenemos abierto el proceso para la próxima presidencia del FOCAL del periodo 2025-2026. Ojalá todos se motiven, podamos tener y recibir varias postulaciones. Si alguno de ustedes tiene alguna duda o quisiera realizar alguna consulta, por favor no duden en dirigirse a nosotros, al Grupo de Chile, para poder atenderles prontamente. Recordarles en relación a este tema que el plazo de postulación es hasta fines de mayo, por lo tanto aún tenemos tiempo. Bien, vamos entonces al tema que nos convoca, NIC SP 48. Tengo el placer de presentarles a Verónica Ruz Farías. Verónica es contador público y auditor de la Universidad de Santiago de Chile. Además, Verónica es doctora en Ciencias de la Administración por la misma casa de estudio, magíster en Contabilidad y Auditoría también por la Universidad de Santiago de Chile. Ella forma parte del cuerpo académico de esa casa de estudios y actualmente desempeña diversos cargos en la universidad. Entre ellos, es directora del Diplomado de Reportes de Sostenibilidad y Aseguramiento, coordinadora del área académica de Auditoría y Seguimiento y directora del Centro de Control Social y Accountability de dicha universidad. Verónica es especialista en auditoría, en NIF, en IFRS y en NIC SP. Muy bien, Verónica, te damos la bienvenida, te agradecemos enormemente esta disponibilidad de tiempo que te has hecho para compartir con todos nosotros. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, María Soledad. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Agradecer esta instancia a la Contraloría General de la República de Chile por esta invitación y poder compartir con ustedes mis perspectivas en relación con esta norma que la verdad que para mí, básicamente porque un poco la elegí, fue porque sin duda los gastos por transferencia representan ciertamente un recurso muy significativo a nivel del sector público y con un gran volumen de operaciones, de transacciones que usualmente se llevan a cabo. Así es que en ese sentido me apasiona bastante este tema y nuevamente agradecerles a ustedes la invitación y a todos los que se han conectado también. En primer lugar, bueno, primero confirmar que me están escuchando bien y que se ve bien la presentación. Se escucha y se ve bien, Verónica. Muchas gracias. Bien, comencemos entonces en cuanto a lo que es cuándo se emitió el objetivo, un poco la vigencia también y luego entrar de lleno ya a los requerimientos de esta normativa, la cual fue emitida en el 2023 y como lo señalaron, el objetivo es establecer los principios que se deben aplicar desde el punto de vista de la entidad que está reportando en su rol de proveedor de transferencia para reportar la información útil a los usuarios de los estados financieros sobre este tipo de transacciones en cuanto a su naturaleza, en cuanto a sus importes, calendarios e incertidumbre, incluyendo los flujos de efectivo que derivan de estas mismas. La vigencia es a partir del 1 de enero del 2026, por lo tanto ya estamos prácticamente a la vuelta de la esquina, permitiéndose su aplicación anticipada. Desde un punto de vista de cómo lo aplico por primera vez, en cuanto a las normas de transición que contempla la NIC SP 48, da la opción de estos dos métodos, del método o forma prospectiva y en forma retroactiva. Prospectiva, esto es que se va a aplicar solamente a aquellas transacciones que derivan en una transferencia que tenga lugar desde la fecha de aplicación inicial o con posterioridad a la misma. En este caso, a contar del 1 de enero del 2026. Y todas las anteriores se seguirá aplicando la normativa respectiva. En el caso en que una entidad opte por la segunda forma, es decir, retroactiva, tiene que aplicar para tal efecto
las normas contempladas en la NIC SP3 sobre políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Dicho esto, entremos ya a ver cómo es este mundo de los gastos por transferencia desde un punto de vista contable. Para ello, quiero presentarles esta normativa a través de este modelo de los 5 pasos que les he llamado. Obviamente puede ir cambiando dependiendo de la forma en que lo queramos también presentar. Podemos ir desagregando algunos de estos pasos, pero lo importante es que considera aquellos pasos que he observado que tienen una relevancia a la hora de entrar a analizar este tipo de transacciones de gastos por transferencia. Y lo primero, como en todo orden de transacciones, cada vez que estoy frente a una operación, lo primero que debemos hacer es ver, bueno, qué normativa tengo que aplicar a esta operación, a esta transacción en particular. Y esta no es la excepción. ¿Por qué? Y en particular, porque los gastos por transferencia a veces los podemos confundir con otros tipos de transacciones a las cuales se les aplica otra normativa. Y todas las normas, todas las NIC SP en esencia son distintas, ya sea en su reconocimiento inicial o en su medición inicial o posterior, en la forma de presentarlo, de clasificarlo, de revelarlo, entre otras fases importantes de un proceso contable. Por ello es tan relevante de, lo primero, identifiquemos si realmente estamos frente a una transacción que representa un gasto por transferencia. Vamos a ir viendo precisamente cómo abordamos este primer paso. Luego, cuando ya tenemos claridad de que se trata de un gasto por transferencia y por ende tengo que aplicar esta NIC SP48, entonces tenemos que entrar a determinar cómo contabilizar este gasto por transferencia. Porque la norma me entrega 2 formas o 2 modelos contables, si lo podemos plantear así, para los gastos por transferencia. Y todo ello depende de si se trata o no de una transacción con acuerdo vinculante. Y este es un término que nos va a seguir, que está muy presente en la NIC SP48 y que vamos a entrar en detalle. Luego tenemos el paso 3, que en relación precisamente a un gasto por transferencia que se genera de una transacción con acuerdo vinculante, tenemos que identificar cuáles son los derechos de transferencia que están en ese acuerdo. ¿Por qué tenemos que identificarlo? Porque tenemos que asignar la contraprestación de la transferencia a cada uno de los derechos de transferencia que hayamos identificado. Esto solamente aplica cuando estamos frente a una transacción con acuerdo vinculante, que lo vamos a ver en este paso. Luego ya tenemos una claridad bastante avanzada en cuanto a qué tipo de gasto por transferencia estamos y por lo tanto ya nos vamos a sentir más cómodos para darle el reconocimiento contable que corresponda. Y finalmente la medición de ese gasto por transferencia y cuenta relacionada. Medición tanto al inicio como en forma posterior. Al inicio sin duda que está relacionado con el paso 4, que es simultáneo. Entremos entonces a ver este primer paso de los modelos, de este modelo de tratamiento contable de un gasto por transferencia. Lo primero entonces que tenemos que entrar a identificar es si esta transacción frente a la cual estamos corresponde efectivamente a un gasto por transferencia. Y esto usualmente lo vemos en las normas y en este caso en particular en la NIC SP48 en su párrafo 6 en cuanto a la definición. Y luego también el alcance. Son las 2 formas de ver si efectivamente tenemos que aplicar esta norma a la transacción que creemos en primera instancia se trataría de un gasto por transferencia. ¿Y de qué se trata un gasto por transferencia? Es un gasto que es distinto a los impuestos en la que la entidad que reporta y es la que proporciona un bien, un servicio u otro activo a otra entidad, que inclusive puede ser un individuo,
sin recibir directamente ningún bien, servicio u otro activo a cambio. No hay una contraprestación por ambos lados, solamente desde la entidad que aporta hacia este tercero. Además de la definición, que en primera instancia puede dejar espacio a muchos tipos de transferencias, empecemos a descartar también algunas que a lo mejor ustedes ya están pensando que podría aplicar esta NIC-SP. Y para ello nos vamos al alcance. El alcance, de acuerdo con esta NIC-SP 48, entrega estas 9 transacciones a las cuales no se aplica la NIC-SP 48. ¿Por qué? Porque hay una NIC-SP en particular que la aborda, que la trata contablemente. Entre estas están las más representativas o las que estamos pensando a lo mejor, como los arrendamientos, en que aplica la NIC-SP 43, está la de beneficios sociales, tenemos también la de acuerdos de concesión, la de beneficios a los empleados, instrumentos financieros, entre otras. Entonces, ya tenemos una claridad, por lo menos por un lado, por descarte, como decimos en jerga contable y de auditoría, de cuándo no aplica esta NIC-SP. Esto es claro, o sea, es claramente que si cumple, por ejemplo, la transacción y los acuerdos que involucren en esa transacción cumplen con la definición de arrendamiento, entonces me voy a la NIC-SP 43. Y así sucesivamente. Y en conjunto con esta definición, que no debemos perder de vista, entonces nos vamos precisamente a ver cuál es el tratamiento contable, no sin antes veamos algunos ejemplos que entrega la NIC-SP 48, de la cual se puede colegir, tratándose, por ejemplo, de transferencia de fondos a gobiernos locales o regionales para apoyar proyectos específicos, necesidades generales. Cumple con la definición de lo que entrega la NIC-SP en cuanto a que hay una transferencia de recursos a un tercero, pero sin recibir nada a cambio. En ese escenario, las donaciones de bienes o servicios sin esperar una contraprestación a cambio directa es otro ejemplo. Los fondos transferidos a un municipio para destinarlos a la formación y desarrollo de habilidades para beneficiar a los específicos, la comunidad, por ejemplo, también está dentro del alcance de la NIC-SP 48. ¿Quién no está fuera del alcance de la NIC 48? Y que precisamente no lo está por no cumplir la definición. Veamos este primer ejemplo. Una entidad suscribe un acuerdo vinculante para comprar un vehículo o una empresa automotora y además también contrata los servicios de mantenimiento futuro. La entidad pública va a pagar un monto de 100 por el bien y servicios de mantenimiento. En este caso, si recordamos la definición de gasto por transferencia, vemos que hay algo a cambio por esta transferencia. Y este algo a cambio consiste en el vehículo, hay un bien y además hay un servicio, en este caso de mantenimiento futuro. Por lo tanto, aquí no aplica la NIC-SP 48 y como lo podemos observar claramente, es una transacción que está bajo el paraguas de la NIC-SP de bienes de uso de propiedades, plantillas y equipo, activos fijos en general. Pasemos al segundo ejemplo. Un servicio público suscribe un acuerdo vinculante con una universidad por el cual el primero entrega a esta última una subvención de 100 millones para investigaciones relacionadas con el cambio climático. Este acuerdo establece que la universidad debe entregar los resultados de las investigaciones al gobierno central, incluyendo cualquier derecho de propiedad intelectual o patentes creadas. En este caso también observamos que no se cumple la definición entregada por la NIC-SP 48 para gastos por transferencia porque precisamente hay algo a cambio. El servicio público va a recibir los resultados de esta investigación para, obviamente, utilizarlos en pos de sus objetivos sociales y, además, de cualquier
propiedad intelectual o patentes que se pudieran haber creado en el proceso de investigación por parte de la universidad. Y en este caso también tenemos una claridad relativa en cuanto a que se trata de ciertos intangibles, por lo tanto, vamos a tener que aplicar para este tipo de transacción la NIC-SP de intangibles específicamente. Por lo tanto, ya entramos a ver de cuándo una transacción correspondería a un gasto por transferencia. En este primer punto, en esta primera aproximación a la norma, tenemos claridad entonces que no tiene que haber una contraprestación directa, recibir algo a cambio por esa transferencia de recursos que el servicio público está realizando a este tercero, que puede ser del mismo sector público como puede ser terceros totalmente del sector privado, inclusive pueden ser individuos. Una vez que ya tenemos entonces esta claridad para saber que estamos frente a un gasto por transferencia, entonces nos seguimos quedando en esta NIC SP 48. ¿Para qué? Para ver precisamente cómo tenemos que aplicar en cuanto a lo que es su reconocimiento contable, cómo la tenemos que tratar. ¿Es un activo? ¿Es un gasto? ¿En qué momento lo hago? ¿Cómo la mido o valorizo? Entonces, aquí entra a jugar este concepto, este término muy importante, que la NIC SP 48 lo toma prestado de la NIC SP 47 de ingresos, que es acuerdo vinculante. Entremos a ver entonces, ¿de qué se trata este acuerdo vinculante? Como les comentaba, la NIC SP 48 utiliza este principio subyacente para diferenciar de cuándo o de cómo, más que nada, cómo debo contabilizar un gasto por transferencia. ¿Y esto de qué depende? Depende exclusivamente de si la transacción le otorga a quien está entregando transferencia, tiene un derecho exigible para que quien recibe esta transferencia deba cumplir ciertas obligaciones. Tiene que cumplir o tiene que desempeñarse de determinada forma. ¿Y cómo se operacionaliza este principio subyacente? Como les anticipaba, la NIC SP 48 utiliza este concepto de acuerdo vinculante y lo toma prestado de la NIC SP 47. Por lo tanto, inmediatamente estamos pensando, bueno, ¿qué es un acuerdo vinculante? La definición que entrega la NIC SP 47, porque la misma NIC SP 48 señala que esta definición nos tenemos que ir a la NIC SP 47. Y esta indica que son aquellos acuerdos que confieren derechos y obligaciones. ¿De qué tipo? Exigibles. ¿Y de qué forma lo hago exigibles? Por medios legales o mecanismos equivalentes a las partes que están involucradas en ese acuerdo. En esta definición ya se puede identificar dos elementos claves, ¿cierto? Por un lado, tenemos el derecho de transferencia, por el otro lado, la obligación de transferencia. Y un segundo gran concepto clave, que es el que rige en definitiva todo este concepto de acuerdo vinculante, que es el de exigibilidad. Primero veamos, antes de entrar en el terreno de la exigibilidad, ¿qué se entiende por derecho de transferencia y qué se entiende por obligación de transferencia? El primero, el derecho exigible de una entidad a que el receptor de la transferencia satisfaga su obligación de la forma que está especificada en este acuerdo vinculante. Y que de no hacerlo, de no desempeñarse de esa forma, tiene que afrontar ciertas consecuencias que también están especificadas en este acuerdo vinculante. Y si vemos como espejo la obligación de transferencia, tenemos que, para la otra parte, tiene la obligación en un acuerdo vinculante de transferir
de una manera también determinada, según lo indica ese acuerdo, de transferir recursos. Recursos al receptor para que el receptor precisamente se desempeñe de la forma en que está especificado en el acuerdo. Entonces tenemos este gran concepto que guía ambos elementos, tanto el derecho como la obligación en este acuerdo vinculante, para que precisamente sea vinculante, de exigibilidad. Y veamos precisamente cuáles son estos aspectos relevantes para indicar si estamos frente a un acuerdo que es exigible para ambas partes. Primero, para que un acuerdo sea vinculante, como les comentaba, debe ser exigible. ¿Y exigible de qué forma? Por medios legales o equivalentes, partiendo por el mismo acuerdo vinculante, ciertamente. ¿Cuáles son aquellos medios equivalentes? Pueden ser leyes específicas, por ejemplo, la ley de presupuesto, que pudiera indicar algo. Regulaciones en particular, autoridad ejecutiva, directivas que la norma llama directivas de gabinete o ministeriales, entre otros conceptos que puede recibir este medio equivalente. Por lo tanto, la exigibilidad puede surgir de diversos mecanismos. ¿Cuál es la idea? Es que en ese mecanismo, en esa ley de presupuesto, por ejemplo, en el mismo acuerdo vinculante o en otros documentos regulatorios, se pueda identificar claramente que la entidad que entrega la transferencia le proporcione la capacidad de hacer cumplir los términos del acuerdo y responsabilizar a las partes del cumplimiento de esas obligaciones establecidas. Y en caso que no se llevasen a cabo, que no se cumplieran, impone consecuencias al respecto. Estos son los aspectos relevantes que debemos ir considerando a la hora de determinar si estamos frente a un acuerdo que es vinculante o no vinculante. Y de esta forma vamos a tener entonces que las partes en un acuerdo vinculante, en que por un lado tenemos a la entidad que reporta, el proveedor de la transferencia, por el otro lado a quien la recibe, que puede ser cualquier tercero, en que el primero, la entidad que reporta, tiene el compromiso de proporcionar fondos, y ese compromiso es exigible. Y por su parte, como es exigible, el receptor tiene el derecho de recibir ese fondo y exigirlo precisamente. Pero a su vez, al recibir esos derechos de fondo, tiene y adquiere a su vez el compromiso de cumplir con ciertas obligaciones, de desempeñarse de tal forma que lo ha indicado la entidad que reporta en ese acuerdo. Por lo tanto, para la entidad que reporta, este compromiso de satisfacer obligaciones representa a su vez el derecho de exigir el cumplimiento de dichas obligaciones. ¿Y por qué es relevante entrar a identificar cuando yo ya sé que estoy frente a un gasto por transferencia y mira, y ese gasto por transferencia aplico la NIC SP48? Pero yo ya les adelantaba al inicio que la NIC SP48 entrega, lo podemos llamar así, dos modelos contables, dos formas de contabilizar dependiendo de qué, precisamente de si estamos frente a un acuerdo vinculante o si es una transacción que no se genera de un acuerdo vinculante. ¿Y qué relevancia tiene esto? Porque esto va a dirigir precisamente el cómo contabilizar ese gasto por transferencia. ¿Y por qué? Porque va a depender exclusivamente de cómo se puede, en particular la entidad que reporta, cómo puede hacer cumplir ese acuerdo. Y en la medida en que sea vinculante, tiene esta exigibilidad, que ese es el aspecto clave de un acuerdo vinculante. En consecuencia,
y antes de pasar a hacer como más una síntesis de este acuerdo vinculante, veamos algunos ejemplos. Sin acuerdo vinculante, y luego vamos a ver un ejemplo de con acuerdo vinculante. Ambas transacciones son gastos por transferencia, por lo tanto aplican el ICSP 48. El tema está en cómo lo aplico. Veamos sin acuerdo vinculante. Un gobierno establece un esquema para apoyar a las entidades en programas de salud mental para su personal. El plan no impone obligaciones a las entidades y por lo tanto no es un acuerdo vinculante. Recordemos que para que exista este acuerdo vinculante tiene que ser exigible el que quien recibe los recursos se comporte de cierta manera, esté obligado a ello, y la entidad que entrega los recursos puede exigirle que actúe de esa manera. De lo contrario, van a existir consecuencias. Por lo tanto, si ese plan no impone obligaciones, entonces es un acuerdo no vinculante. Pero ojo, eso no deja de ser que esta entidad, que esta transacción sea un gasto por transferencia. A lo más podríamos identificar, por ejemplo, que el gobierno pueda tener una obligación legal de proporcionar dicho apoyo. Pero ahí vamos a entrar un poquito más en terreno de, por ejemplo, la NICSP de provisiones, que la vamos a citar un poco más adelante. Un segundo ejemplo son transferencias ciudadanos que reciben servicios de salud. Los ciudadanos pueden recibir estos servicios de salud sin que exista precisamente un acuerdo vinculante entre el proveedor de servicios y el receptor. Y otro ejemplo es que está dado porque en algunos países las transferencias entre niveles de gobierno pueden estar establecidas en la legislación sin que existan necesariamente obligaciones impuestas al gobierno que la está recibiendo, o al servicio público, a un municipio, gobierno local, gobiernos regionales, entre otros. ¿Cuándo podría haber una transacción con acuerdo vinculante? Veamos este ejemplo. Para ello necesitamos obviamente mucho más información para ir identificando precisamente estos aspectos de lo que es la exigibilidad. Tenemos antecedentes bastante sintetizados por lo demás de transferencias para programas de salud. Tenemos a quien entrega el proveedor de la transferencia, el Ministerio de Salud, que acuerda con una corporación privada transferir fondos por 100 para operar un programa de vacunación y administrar 10.000 dosis de una vacuna a los ciudadanos del sector en el periodo de los próximos 12 meses. Entonces ya vamos identificando la naturaleza. Ya sabemos que lo es identificar si esta transacción está dentro del alcance de la NICSP 48. Pues lo primero, hay una transferencia de recursos a un tercero, en este caso la corporación privada, sin recibir algo a cambio por parte del Ministerio de Salud. Ojo, algo a cambio en forma directa. El acuerdo especifica que la corporación debe administrar un número determinado de dosis de vacuna y proporcionar informes mensuales sobre el número de dosis administradas y la información además que debe proporcionar sobre los pacientes al ministerio. Entonces aquí también entramos ya a visualizar cierta información que tiene que entregar, tiene que reportar esta corporación privada, la cual deja de manifiesto la forma en que tiene que también utilizar estos fondos que se le está entregando y en un periodo determinado. Este acuerdo también establece que si se llega a suspender el programa de vacunación por ese motivo, se requiere que la corporación privada devuelva al ministerio el importe por cada dosis no administrada. Y lo más seguro es que este acuerdo va a indicar, en definitiva, cuál es el monto que se le está asignando a cada una de esas dosis. Lo va a valorizar, ciertamente. Entonces, aquí ya podemos entrar a identificar una transacción
que se genera de un acuerdo vinculante, porque es exigible para el ministerio, tiene el derecho a exigir que esta corporación privada se comporte y cumpla con ciertas obligaciones. Y en caso de no cumplir con esas obligaciones, tiene consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Bueno, devuelvo entonces el monto de cada dosis que no haya gestionado, que no lo haya administrado a la ciudadanía. Por lo tanto, podemos tener frente a esto a identificar dos tipos de gastos por transferencia. Dependiendo de qué, de si esa transacción de gasto por transferencia surge de un acuerdo vinculante o no surge de un acuerdo vinculante, o que es lo mismo decir, sin un acuerdo vinculante. De nuevo, ¿cuál es la relevancia que tiene? Ambas transacciones, de nuevo, son gastos por transferencia y aplico NIC SP 48. ¿Cuál es la relevancia que hay entre ellas? Y que lo vamos a ver en el tratamiento contable en cuanto a su reconocimiento y medición, pero para ir adelantando la relevancia que tiene el hecho de identificar si hay un acuerdo vinculante o no, y específicamente de esta exigibilidad, tanto desde el punto de vista de lo que son los derechos como desde el punto de vista de lo que son las obligaciones. Y la relevancia es que si no hay un acuerdo vinculante, el proveedor de la transferencia normalmente pierde el control de los recursos que está transfiriendo. El control lo pierde cuando precisamente transfiere al receptor de la transferencia esos recursos. Por consiguiente, el proveedor de la transferencia, ¿qué es lo que debe hacer? Y yo creo que ya muchos de ustedes están ya pensando en, entonces si ya no tiene el control quien está entregando esos recursos de gasto por transferencia, entonces ya como no tengo un derecho exigible, inmediatamente lo tengo que reconocer como un gasto. Y de ser así, están en lo correcto, como lo vamos a ver en el paso 4. Pero antes de pasar a esta instancia, veamos un aspecto que es muy relevante que entrega la norma en relación a cuando ya hemos identificado que una transacción de gasto por transferencia surge de un acuerdo vinculante. Y eso está reflejado en este tercer paso, que es asignar la contraprestación por transferencia, es decir, los recursos que estoy transfiriéndole a este tercero, se los tengo que asignar, distribuir a los derechos de transferencia identificados. ¿Por qué? Porque de repente pueden existir acuerdos vinculantes que pueden contener más de un derecho de transferencia que son distintos en esencia. Por lo tanto, la NIC SP establece que al inicio del acuerdo vinculante, cuando le voy a dar este reconocimiento inicial, lo primero que también la entidad tiene que hacer es identificar cada uno de estos derechos de transferencia en la medida en que sean distintos. Y un derecho de transferencia se identifica como un derecho distinto que puede exigirse por separado de otros derechos del acuerdo vinculante. Por lo tanto, cuando estamos frente a este acuerdo vinculante, podemos identificar uno o más derechos de transferencia en que se deben o a los que se deben ir distribuyendo o asignando una porción de esta contraprestación transferida, o que es lo mismo decir, de los recursos que le estoy transfiriendo a este tercero. Recordemos que estos derechos de transferencia son estos derechos de exigir el cumplimiento de obligaciones, ¿cierto? Y por lo tanto la entidad, al tener este derecho, y porque es exigible, en un acuerdo vinculante, su tratamiento contable es distinto a cuando no existe este acuerdo vinculante. Veamos entonces también cómo
se va a identificar. Entonces, de acuerdo a lo que plantea la NIC SP48, cada uno de estos derechos distintos se tiene que identificar. Primero, como un derecho que el receptor de la transferencia tiene que satisfacer una obligación que es independiente del cumplimiento de otras obligaciones en el acuerdo vinculante. O bien, puede ser un conjunto de derechos a que el receptor de la transferencia cumpla su obligación y que tienen sustancialmente las mismas características y riesgos y que inclusive tenga el mismo patrón de cumplimiento o de satisfacción. Veamos esto en cuanto a lo que es, esto ya se lo había anticipado, que la entidad debe asignar la contraprestación de esta transferencia a cada derecho de transferencia distinto que se haya identificado. Y esto, para dejarlo más formal, la contraprestación de la transferencia corresponde a este importe libre de los recursos que se han transferido o se tiene la obligación a transferir. Y la norma también hace esta entrega, esta definición de lo que es una contraprestación independiente. La contraprestación total, primero tenemos total de la transferencia, que es el monto de los recursos. En los ejemplos que veíamos, me comprometí a transferir 100 para llevar a cabo cierto programa de administración de vacunas, entonces esos 100 es el monto de la transferencia completa. Pero puede ser que no es solamente administrar las dosis de una cantidad equivalente de vacunas que valorizada suman estos 100, sino que además tengo que a lo mejor llevar a cabo otro acto que es independiente a la administración de la vacuna y por lo tanto ese otro acto va a tener una contraprestación independiente, que es el valor que una entidad pretende compensar al receptor de esa transferencia para que cumpla cada una de sus obligaciones en este acuerdo vinculante. Veamos entonces cómo se puede operacionalizar este paso de asignar la contraprestación de la transferencia a cada uno de los derechos exigibles en un acuerdo vinculante a través de este ejemplo. Tenemos como antecedente que un gobierno nacional celebra un acuerdo vinculante con un gobierno regional. Según los términos del acuerdo vinculante, el gobierno regional se compromete a proporcionar capacitación a las personas que hayan quedado desempleadas en los últimos 6 meses. El gobierno nacional acuerda transferir 10.000 al gobierno regional. Y este acuerdo establece estos dos elementos. Primero, que hay 1.000 unidades que se asignarán a proporcionar los materiales del curso al comienzo y además, un segundo elemento de 9.000 que equivale o corresponde a la capacitación que se va a llevar a cabo una vez por semana durante este periodo de 3 meses y que por lo tanto van a haber 4 sesiones por mes. En consecuencia, vamos a tener la duda de, ¿cuáles son los derechos de transferencia que se pueden identificar en este acuerdo vinculante? Tenemos claramente 2 elementos y por lo tanto 2 derechos exigibles del gobierno nacional con respecto al gobierno regional y de este último tiene la obligación de cumplir, de satisfacer en relación primero con la entrega de materiales al inicio del curso, es decir, ese es el primer derecho exigible que podemos identificar en esta transferencia, y el segundo elemento o el segundo derecho exigible es dictar el curso propiamente tal. El primer elemento, el primer derecho exigible, se va a dar en un solo momento. El segundo elemento, que es impartir el curso, se va a dar durante un periodo de 3 meses. Entonces, ya estamos pensando en, ¿cómo contabilizo entonces uno y otro? Lo vamos a ver precisamente en este siguiente paso, que es ya
¿Cómo reconocemos el gasto por transferencia y cuáles son las cuentas que están relacionadas, que intervienen en este paso de reconocimiento inicial? Entonces recordemos que estamos frente a estos dos tipos de grandes tipos de transferencias. El primero sin acuerdo vinculante y el segundo es con acuerdo vinculante. En términos generales, ¿cómo se tratan contablemente? Recordemos que en el primer caso, cuando no hay acuerdo vinculante, dado que quien está entregando los recursos, es decir, el proveedor de la transferencia, pierde el control sobre los recursos cuando se los entrega a este tercero, porque no hay un acuerdo vinculante, por lo tanto no le da ningún derecho exigible. En ese caso, se reconoce inmediatamente el gasto en el momento en que se transfiere. Usualmente es cuando se le transfiere al receptor de la transferencia. Ahora, también puede haber el caso, esto excepcionalmente, que exista una obligación legal o implícita de transferir recursos. Y ahí inmediatamente nos acordamos de la NIC SP 19 en cuanto a lo que es provisión. Entonces, en ese caso, la norma que establece que se reconoce el gasto y la provisión, de acuerdo con la NIC 19, en forma simultánea ciertamente, y en forma posterior a la transferencia, cuando se va precisamente liquidando la provisión, se va disminuyendo esta última, pero el gasto inicialmente ya fue reconocido en resultado. Por su parte, ¿cómo se trata contablemente un gasto de transferencia de una transacción con acuerdo vinculante? Y recordemos que en el caso, como es con acuerdo vinculante, lo primero que tenemos que hacer es identificar los derechos de transferencia. En el ejemplo que veíamos, primero el receptor, este gobierno regional, debía entregar el material del curso y luego comenzar a dictar el curso propiamente tal durante estos 3 meses. Entonces, primero tenemos que identificar los derechos de transferencia, derechos que son exigibles porque estamos en el escenario de una transacción con acuerdo vinculante. El tratamiento contable general, ¿cuál es? Que se reconoce el gasto cuando o a medida que un activo por el derecho de transferencia se vaya dando de baja en cuentas. Y ahí vamos a tener también escenarios que lo vamos a ver en la próxima lámina. O bien se reconoce este gasto, se reconoce cuando se reconoce un pasivo por la obligación de la transferencia, que va a ser el escenario 2. ¿Y cuáles son esos escenarios precisamente? El escenario 1, es decir, cuando la entidad, la proveedora de la transferencia, transfiere los recursos al receptor antes que éste cumpla alguna de sus obligaciones. En el ejemplo que veíamos, antes que entregue el material, por ejemplo, de los cursos, antes que empiece a dictar los cursos. No ha cumplido con ninguna obligación, más la entidad que reporta transfiere estos recursos. ¿Cómo se reconoce en ese caso? Dado que estamos, de nuevo, en el terreno de una transacción con acuerdo vinculante, la entidad tiene un derecho exigible. Por lo tanto, ese derecho exigible se manifiesta a través de una cuenta de activo que se llama activo por derecho de transferencia y se da de baja el activo respectivo por la transferencia de los recursos. Puede ser efectivo, un activo financiero, puede ser un activo no financiero también. ¿Y cómo voy reconociendo posteriormente ese activo por derecho de transferencia? En el momento, es decir, cuando o a medida que el receptor vaya cumpliendo con sus obligaciones. Y ahí se va dando de baja, que es lo mismo decir, se va reconociendo el gasto, disminuyendo este activo por el derecho de transferencia. En el ejemplo que veíamos, cada vez que el receptor, el gobierno regional,
de un curso, pasó un mes para efectos prácticos, se puede cortar mensualmente, entonces cada mes va cumpliendo un tercio. Es en el escenario 1. Por su parte, tenemos también en el escenario 2, que es la segunda opción de la forma en que tengo de contabilizarlo. Más que opción, lo que gatilla ahí es el hecho de que el receptor de los recursos transferidos ya cumple con las obligaciones antes de que la entidad transfiera los recursos, transfiera el efectivo, el activo financiero o otros tipos de activos que pudieran ser no financieros. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hace la norma? O sea, ¿qué indica la norma? Que la entidad que informa, dado que ya está devengado ese gasto, tiene que reconocerlo como tal porque el receptor ya está cumpliendo con sus obligaciones que están establecidas en el acuerdo vinculante. En consecuencia, reconoce el gasto y reconoce el pasivo por la obligación de transferencia. ¿Y qué hago posteriormente con ese pasivo? Es un pasivo de carácter financiero, lo podríamos llamar, dado que luego la entidad tiene que, obviamente, desprenderse de recursos efectivos normalmente para dar de baja ese pasivo por la obligación de transferencia y dar de baja simultáneamente el activo al transferir estos recursos. Entonces, como podemos ver, en el tema del reconocimiento inicial de un gasto por transferencia, cuando se trata de una transacción con acuerdo vinculante, va en el momento, en la oportunidad del timing, de cuando precisamente el receptor cumple con las obligaciones establecidas en el acuerdo vinculante. Eso es lo relevante aquí. Eso es lo que gatilla el reconocimiento del gasto. ¿Y cómo lo mido? Veamos que aquí yo se lo estoy planteando en forma separada, pero ciertamente en 2 pasos, pero ciertamente sabremos que es simultáneo al reconocimiento inicial del gasto por transferencia. Tratándose de gasto de transferencia de una transacción sin acuerdo vinculante, recordemos que cuando la entidad reconoce el gasto en el momento en que da de baja los recursos que está transfiriendo porque los deja de controlar, el gasto se tiene que medir por el valor libros de los recursos transferidos. Si estoy pagando 100 en efectivo, el valor libre son esos 100. Y tratándose que, recuerden como lo habíamos visto, que puede surgir una obligación legal o implícita y que nos pasamos al terreno de lo que es la NIC SP19, en ese caso, cuando se reconoce esta provisión por una obligación implícita o legal de transferir estos recursos, entonces esa provisión la tengo que medir, tanto al inicio como en forma posterior, de conformidad con la NIC SP19. Y que, en términos generales, recordando, esta establece que la entidad tiene que utilizar su mejor estimación. ¿Cuál es la mejor estimación? Dependiendo del tipo de obligaciones de la que se trate, puede utilizar lo que llamamos el valor esperado, es decir, cuál es el escenario más probable que pueda resultar, o bien el resultado individual más probable. En el primero, valor esperado, recordemos que se hace ponderado, se van ponderando los escenarios por su probabilidad, y en el caso del resultado individual más probable se elige uno de los escenarios que puedan presentarse. De todas formas, la NIC SP19, en la cual nos pasamos en este caso, también establece que la administración debe ejercer el juicio profesional a la hora de hacer estas estimaciones, utilizando en forma simultánea, por ejemplo, también su experiencia en tipos de provisiones similares y que inclusive en algunos casos se puede necesitar también de informe de expertos independientes. Eso en cuanto a la medición del gasto por transferencia, tratándose de una transacción sin acuerdo vinculante.
Cuando es con acuerdo vinculante, y nuevamente nos ponemos en estos dos escenarios. El primer escenario es cuando la entidad transfiere recursos antes de que el receptor cumpla con sus obligaciones, y el segundo escenario que nos ponemos es cuando el receptor cumple con sus obligaciones antes de que la entidad transfiera los recursos. En el primer escenario, la medición en términos generales es bastante sencilla, porque el valor del activo por derecho de transferencia lo voy a medir al valor libro de los recursos que estoy transfiriendo, y posteriormente el gasto por la transferencia de ese activo por derecho de transferencia lo voy a asignar según el valor que le haya correspondido del valor de la contraprestación, digo bien, de la transferencia, como lo veíamos en el paso 3. Por su parte, en el escenario 2, es decir, cuando el receptor cumple primero con sus obligaciones antes de que la entidad le transfiera los recursos, en ese caso, el pasivo por la obligación de transferencia también se mide al valor libro, que es el de la contraprestación, de la transferencia que se está asignando al derecho de transferencia que se vaya extinguiendo. Y posteriormente, o en forma simultánea, perdón, el gasto por la transferencia se mide por este mismo importe del pasivo por la obligación de transferencia. En el ejemplo que veíamos delante de los materiales del curso y de las clases del curso propiamente tal. Entonces ahí vamos a tener los 1.000 que se asigna al material y los 9.000 que se asigna a la obligación. Eso en cuanto a lo que es medición. Pero nos falta un aspecto igual que es importante, ciertamente, en todo tipo de transacciones, que es la presentación y revelación. Este es el último punto que tengo en carpeta para esta NIC SP48, que la verdad que la podemos desagregar bastante, podemos estar hablando larga data en relación con los distintos casos también que se pueden presentar, distintos escenarios, porque todo va a depender mucho de la esencia de los acuerdos o de los contratos que se lleven a cabo con estas terceras partes o receptores de las transferencias. En cuanto a presentación y revelaciones, primero, la norma establece que los gastos por transferencia de transacciones sin acuerdo vinculante se deben presentar como tales, y si una entidad reconoce una provisión por una obligación legal o implícita de transferir los recursos, esa provisión se tiene que presentar según la NIC-SP 1. Y además, el activo por derecho de transferencia o bien el pasivo por obligación de transferencia se presentan en el estado de posición financiera, en el balance. Y aquí hay un aspecto muy relevante. Cuando estamos frente a un acuerdo vinculante, a una transacción, como concepto más general, a una transacción con acuerdo vinculante, del cual surgen derechos exigibles y obligaciones exigibles para ambas partes. Y si nos posicionamos desde el punto de vista de la entidad que reporta, de la que está entregando los recursos, la proveedora de las transferencias, lo activo por derecho de transferencia que surgen y el pasivo por obligación de transferencia que surgen se tratan como uno solo. No quiero usar mucho el tema, se netean, no quiero usar mucho el término compensar, pero la compensación va por otro camino, ¿cierto? Porque de un acuerdo vinculante surge o un activo por derecho de transferencia o un pasivo por obligación de transferencia, pero no surgen ambos a nivel de balance, ¿ok? Por eso se debe presentar en forma de activo o bien pasivo. Ahora, si tengo otro acuerdo vinculante del cual surgió un pasivo por obligación de transferencia, voy a tener en mi balance también un pasivo por obligación de transferencia. Y si tengo otro acuerdo vinculante del cual surge un activo por derecho de transferencia, entonces voy a tener también ahí
a su vez, un activo por derecho de transferencia, pero por acuerdos vinculantes distintos. En cuanto a las revelaciones, la más significativa que establece la NIC SP 48 está que se deben revelar estos gastos por transferencia y los saldos relacionados de las cuentas que intervienen en este tipo de transacciones, cuáles son los acuerdos de la transferencia, y se debe revelar también cuáles son los pesos significativos que la entidad hubiera aplicado para realizar la contabilización, los cambios en los mismos si es que los hubiere, en cuanto especialmente al reconocimiento de los activos por derecho de transferencia que procedan de transacciones de gastos por transferencias. Eso es, en términos muy sintetizados, ciertamente lo que establece la NIC SP 48, que recordemos que ya debemos empezar a aplicarla a contar del 1 de enero del 2026, por lo tanto estamos prácticamente a la vuelta de la esquina, para llevar a cabo, para aplicarla y para poder llevar a cabo todos los cambios que se necesitan desde un punto de vista de sistemas de información, por ejemplo, si es que se requieren. Pero lo primero siempre es hacer este paralelo entre, cómo lo estábamos tratando contablemente, porque recordemos que previo a esta NIC SP 48 no existían directrices, no había una NIC SP en particular que tratara los temas de gastos por transferencia, y generalmente lo que hacíamos es mostrarlo como el espejo, ¿cierto?, de lo que eran las NIC SP de ingresos. Pero precisamente a raíz de la nueva NIC SP que juntan las NIC SP anteriores de ingresos con contraprestación, sin contraprestación, que es la NIC SP 47, en forma simultánea también se emite esta NIC SP 48. Entonces también hay que entrar a ver si es que hay diferencias entre lo que se estaba aplicando y lo nuevo, en términos de entrar a evaluar si tengo que hacer cambios importantes a nivel, por ejemplo, como les comentaba, de sistema de información, entre otras tantos aspectos. Eso es, no sé si, María Soledad, tenemos tiempo para preguntas de la audiencia que pudieran existir. Gracias, Verónica, por la presentación. Soy Natalia. Y vimos el paso a preguntas por el chat, no nos ha llegado ninguna. No sé si hay alguien que ahora de último momento quiera hacer alguna consulta a Verónica. Le demos el paso a Pablo Silva. Pablo, ¿puedes dar tu micrófono y hacer tu consulta? Sí, ¿se escucha bien? Súper bien. Sí. Bueno, primero saludar. Hola, profesora. ¿Qué tal, Pablo? Tengo la inquietud sobre cómo asocia esto con la NIC SP 47, ya que siempre hay una fuerte simetría entre el gasto y el activo que reconoce una entidad versus el pasivo ingreso que reconoce la otra. Entonces se entendería de forma preliminar que si yo reconozco un gasto por transferencia, la entidad que recibe los recursos debería reconocer un ingreso. ¿Ya? Pero se da la situación de que en términos legales la entidad podría no tener una obligación. O sea, en acuerdo vinculante la entidad podría no tener una obligación por transferencia en el uso, pero sí una obligación de devolución de recursos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la dinámica del convenio podría dar cuenta de que use, pero aún así, si no usa todo me devuelve. ¿Ya? La duda que tengo en ese sentido es si la mera obligación de devolución configuraría un activo por NIC SP 48, por ende también un pasivo por NIC, o sea, un pasivo para la entidad que recibe los recursos, o se rompería esta simetría dado que, no sé, no tendría obligaciones vía convenio. Ok, a ver. Ok, para ordenar un poquito, a ver si le entendí bien la consulta. Tenemos a la entidad que reporta, la vamos a llamar así, tenemos la entidad que reporta y que transfiere a otra entidad, también del sector público, efectivo, para que lo utilice en determinados programas, en determinados servicios. Y que por lo que estoy entendiendo, que si le sobra dinero, lo restituya, se lo reembolse a la entidad que informa. Efectivamente.
Perfecto. Pero el acuerdo no indica de cómo tiene que utilizar los gastos que transfiere a la otra entidad del sector público. Claro. Sería esa un poco Ok. la situación en la cual quizás no Por lo vemos tanto, en el acuerdo vinculante condiciones. entonces, es que si no hay en el acuerdo, no está establecido estos derechos y estas obligaciones que son exigibles de cómo utilizar esos recursos, en qué momento utilizar, porque hay por ejemplo, un calendario, vas a aplicar o administrar la dosis en un periodo de 3 meses, por ejemplo, y si no lo haces, hay consecuencias si no lo hacen. No estamos hablando todavía de restituir, ¿cierto? Sino que si no haces, no gastas este dinero como yo te estoy indicando en este convenio, entonces ese acuerdo no es vinculante. Independiente de que le pueda decir, mira, si es que te sobra dinero, devuélvelo. Entonces, ¿y qué pasa si no sería vinculante, no pero sería un si acuerdo tuviese que vinculante? devolver, pero la mera obligación de devolución nos da pie a que nosotros lo consideremos vinculante como tal. Exacto, porque tú lo único que le estás diciendo, mira, sí que te sobra dinero. ¿Y qué pasa si no le sobra? ¿Tiene derecho a devolverlo? ¿Cómo sabe quién está entregando el proveedor? ¿Cómo sabe si sobró o no dinero? Para eso tendría que rendirles cuenta y yo podría estar indagando en relación a, por ejemplo, que se audite esa información, que se revise, que se verifique, por ejemplo. Entonces, a lo mejor ya ahí le empiezo a incorporar ciertas cláusulas, ciertas condiciones para para guiarle, dirigir la forma en que va a utilizar esos recursos. En consecuencia, por el momento, solamente si establece, mira, si te sobra dinero, me lo devuelve, eso es un activo contingente para la entidad que reporta. Por lo tanto, los activos contingentes entran en terreno de la NIC SP 19 y sabemos que los activos contingentes solamente se reconocen cuando es prácticamente probable que la entidad no va a recibir. Perfecto, gracias. Acá lo importante es, yo creo que la pregunta inicial, o cuando se están redactando, por ejemplo, estos convenios, es lo primero que uno se debe preguntar, ok, ¿dónde, en qué parte, qué párrafo, qué expresión da para decir si yo, como proveedor de esos recursos, de esa transferencia, para indicar si yo pierdo o no el control sobre esos recursos? Si yo le transfiero este efectivo y le digo, utilízalo para estos programas y lo dejo tal cual, un laissez-faire, pero mira, si te sobra dinero, me lo devuelven, lo estoy dejando libre, entre comillas, ¿cierto? No surgen derechos y obligaciones porque voy a perder el control de los recursos cuando se los estoy precisamente transfiriendo al receptor de esa transferencia. Entonces, en ese sentido, el proveedor de la transferencia lo que hace es reconocer inmediatamente el gasto, dado que no tiene un derecho exigible que podría conllevar al reconocimiento de este activo por derechos por derechos de transferencia, dado que no hay un acuerdo vinculante. Ese es el punto. ¿Alguna otra pregunta que hubiere? Natalia, ¿cierto? Sí. Sí, no hay pregunta en el chat. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta en este instante? Yo tengo otra pregunta. Dale, Pablo. Ya con la pregunta de Pablo cerraríamos la sesión. Sí, en los párrafos de la NIC SP 48 habla de la aplicación de deterioro de estos activos. Cuando uno hace este tipo de transferencia, típicamente, claro, si hubiese algún derecho, necesariamente no es que yo tenga la posibilidad de obtener efectivo, porque lo que yo busco son que se cumplan condiciones, ¿cierto? Entrego los recursos para que se hagan actividades, por lo tanto, la dinámica de que fuese un activo financiero en ese momento no es tan clara.
¿ya? Quizás cuando se cumplen las condiciones de necesitar la devolución, ahí podrían ser activos financieros. Entonces, mi duda es que este activo como tal, en términos de tiempo, puede ser clasificarse de distintas formas, es decir, mientras se están cumpliendo las condiciones es un activo a consumir, y cuando yo exijo devoluciones, actuar como un activo financiero, o siempre va a ser un activo financiero y se va a clasificar en esa línea. Ok, perfecto, muy buena pregunta, gracias por la pregunta, Pablo. A ver, que es súper importante aclarar que el activo por derechos de transferencia no es un activo financiero, no es un activo no financiero, no es un activo, como lo dice su nombre, es un activo por derecho. A ver, en términos muy prácticos, véanlo un poco así, es como un gasto pagado por anticipado, ¿cierto? Porque en definitiva, ojo, esto se da solamente cuando la entidad entrega los recursos antes de que el receptor comience a cumplir con su desempeño, ¿cierto? Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo, entre comillas, como anticipando ese gasto por transferencia que voy a tener posteriormente una vez que la entidad que recibe empieza a cumplir con sus obligaciones por desempeño. ¿Ok? Por lo tanto, en ese tenor, y cuando ya se transforma como un activo por derechos de transferencia, pierde la calidad si, por ejemplo, transferí, por decirle, un activo fijo, perdió la calidad de activo fijo, ya no es un activo fijo, por mucho que yo haya transferido ese activo fijo, pero como todavía no hay un desempeño de las obligaciones por parte del receptor, lo tengo como un activo por transferencia, un activo por derecho de transferencia, perdón. Entonces, ¿qué es lo que sí la norma establece? Que previamente yo debía haber hecho, por ejemplo, si es que estos recursos que voy a transferir al receptor, pero antes de transferirlo, consisten, por ejemplo, en un activo fijo, tengo que aplicar las normas de deterioro para activos no generadores de efectivo. Si es un activo financiero, el que voy a transferir, previo a transferirlo, bueno, ahí aplico, eso es como en el día a día, ¿cierto? Sabemos que los activos financieros, dependiendo de su clasificación, son cómo voy recogiendo el concepto también de deterioro, por lo tanto entra en una mecánica más permanente, llamémosle así. Por lo tanto, cuando están estos factores que podrían indicar un deterioro, aplico esta NIC-SP de activos no generadores de efectivo. Gracias, Verónica. Gracias, Pablo. Sabes que nos llegó una pregunta por el chat. Como es la única, quizás podríamos responderla, Verónica. ¿No te complica? No, por supuesto que no. Cuéntame. La pregunta dice, tomando en consideración el objetivo de la NIC-SP 48, ¿siempre hay que revelar en los estados financieros los gastos por transferencia? Sí, siempre hay que revelar los gastos por transferencia. Y la norma hace referencia a, primero en la presentación, en cuanto a lo que es la NIC-SP 1, y en cuanto a lo que es divulgación o revelaciones, que se deben indicar cuáles son no solamente los importes, también la naturaleza, ciertamente, de lo que son los gastos por transferencia. Y recordemos que de acuerdo con la NIC-SP 1 todavía está el tema de revelarlos por naturaleza, los gastos, ¿cierto? Y por lo tanto también estos entran en una naturaleza distinta. Entonces ahí también obliga a que se tenga que revelar en forma separada los gastos por transferencia. Perfecto, muchas gracias, Verónica, por tu aporte. Te queremos agradecer desde FOCAL y desde la Contraloría. Ha sido muy interesante la sesión para los países que pertenecen a la red y queremos darte enormemente las gracias por tu presentación. Gracias a ustedes, Natalia, y a todos y todas. Y esperamos tenerte en alguna otra sesión o en el encuentro anual que va a ser en octubre. Te vamos a extender una invitación. Muchas gracias.
Encantada. Gracias. Para terminar, queríamos darle la palabra a la contadora Uruguay que nos está esperando para saludarnos. Adriana, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Natalia. Adelante. Sí, gracias por esperarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Muy buena presentación para la expositora. Felicitaciones. Y gracias, Adriana. Gracias a las colegas chilenas por esta tan cálida bienvenida. Estoy, como decía María Soledad, desde el 1 de marzo, asumiendo esta responsabilidad en Uruguay. Hay algunos colegas que ya conozco porque, bueno, yo estuve en la reunión inicial de FOCAL hace muchos años y porque fui tesorera en Uruguay casi 9 años y hay algunos otros colegas que conozco también desde mi otro rol de consultora para organismos internacionales, Maguita en Ecuador, don César en Argentina, y ahora estoy trabajando aquí con Araceli en Panamá, así que bueno, será un gusto conocernos personalmente. En Uruguay tenemos muchos desafíos para hacer desde el lado de la contabilidad, así que vamos a estar trabajando intensamente. Muy agradecida con esta cálida bienvenida. Muchas gracias, Adriana. Un gusto poder verte en la cámara, saludarte, darte la bienvenida a este grupo. Ya tendremos la oportunidad de encontrarnos personalmente en octubre. Muchas gracias a todos por su atención y por tener paciencia. Costó un poquito conectarnos, pero la charla, Verónica, salió estupenda. Muchas gracias a ti nuevamente y tengan todos ustedes un muy buen fin de semana. Hasta luego.